Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amantes del cine? De nuevo aquí en otro capítulo más en Viva el Cine con Carlos Rejano. En este caso vamos a hablar de una película trascendental para la historia del cine como es el Ladri de Biciclette, hablando en italiano, porque la película es italiana, en español conocida como Ladrones de Bicicletas o El Ladrón de Bicicletas, una película del año 1948 del cineasta Vittorio De Sica, ¿ok? Por lo tanto, estamos hablando de una película que tiene ya 75 años, es su aniversario número 75. ¿Y por qué hablo de esta película? Porque es una película muy importante para la historia del cine y para el inicio y para el comienzo de uno de los grandes movimientos cinematográficos, que es el neorrealismo italiano, ¿vale? El neorrealismo italiano, para hablar muy brevemente de qué consiste, es un movimiento cinematográfico que rompió esquemas en su momento porque tiene un estilo más documental, porque los actores no son actores profesionales o son actores muy nuevos, la puesta en escena es muy sencilla, se hace todo en espacios naturales, no se suelen usar sets para grabar, los diálogos son a veces incluso improvisados, las acciones son incluso improvisadas porque lo importante es llegar a la emoción de las acciones de los personajes. Tienen también un carácter, sus películas y sus cineastas, un carácter de crítica social y de protesta, ¿ok? Y por destacar algunos de los autores importantes que estamos hablando, son el propio, obviamente, De Sica, y también está Visconti y Rossellini. Ese mismo año, para hacernos una idea, hay tres películas esenciales también muy importantes, que son Alemania, Año Cero de Rossellini y La Tierra Tiembla de Visconti. ¿Por qué elegí la de Sica? Bueno, por los motivos que ahora vamos a ver y por la importancia que tiene en los datos que vamos a ver a continuación, y también por un tema de cariño, porque también es una película que me gusta en comparación con las otras, ¿vale? Es una película que es interesante verla también a modo de trilogía con las propias películas de Visconti que vienen después en el año 51 y en el año 52, que son Milagro Alemán y Umberto D, ¿vale? Umberto D, por cierto, una película también bien interesante. Es una película basada en la novela homónima de Luigi Bartolini y que está adaptada por uno de los guionistas también importantes del movimiento neorrealista, que es Cesare Zavattini. Tan importantes son los directores como los guionistas en este caso, ¿vale? Porque marcan, pues, lo que es el propio movimiento en sí, ¿vale? La visión de ese movimiento y las historias que quieren contar. El Ladrón de Bicicletas. El Ladrón de Bicicletas es importante primero por lo que comparte con el propio movimiento que hemos dicho. Utiliza actores que no son profesionales y eso hace que sea todo mucho más emocionante. Algo que en un futuro se va a usar muchísimo, ¿no? Es decir, a lo largo del siglo XX es una regla común para muchos cineastas y para muchas corrientes, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Luego, la película se desarrolla todo en la calle, ¿vale? Eso fue también un cambio radical a lo que estábamos acostumbrados con el cine de Hollywood, por ejemplo, de aquella época, en el que todo se hacía, o en la mayoría se hacía en sets, ¿no? En espacios artificiales, ¿no? Entonces todo está hecho en la calle, eso también es interesante. Luego, el uso del lenguaje cinematográfico es exquisito. O sea, es cierto que la puesta en escena es sencilla, ¿no? A veces, como hemos dicho, el tema de la improvisación y un poco de esa intentar captar la realidad, pero por otro lado, hay momentos en el que la cámara se posiciona con unos planos, angulaciones, unos movimientos interesantes que ayudan a contar la historia y hacerlo mucho más impactante, ¿no? Es una película que en su momento, a nivel de recepción, se tomó fue positivo, excepto un poco a la propia ciudadanía, ¿no? Al propio pueblo italiano. Había gente que no le gustó porque mostraba esa cruda realidad, ¿no? La cruda realidad de aquel momento, además un momento de posguerra, además, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces, salvo excepciones en el que había gente que no fue una acogida del todo buena, pero en general sí, en general, sobre todo la crítica con el paso de los años fue mejorando, ¿no? Pero ojo, lo importante de esta película, y por eso la destaco a nivel de recepción, es que ganó el Oscar
ojo con esto, ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y también ganó el Globo de Oro a la mejor película extranjera, ¿vale? De este modo nos encontramos a una película muy importante, ¿ok? Y no solamente importante para la época, sino para la historia del cine, ¿ok? Que ha trascendido y que a día de hoy sigue siendo un referente y se convierte en una de las mejores películas del cine, y que además se engloba o está dentro de este movimiento neorrealista que también fue muy poderoso y muy trascendental para después. Por ejemplo, la influencia que tiene el neorrealismo en las nuevas olas, en la Nouvelle Vague y en el cine, en los nuevos cines de los años 60, es muy importante. Es muy importante por todo lo que implica esta nueva forma de hacer cine y de contar historias y de jugar con el relato de manera diferente, ¿no? Entonces, por ese motivo creemos que es una muy buena película, que forma parte de un movimiento, y un movimiento además que dio grandes cineastas que no solamente se desarrollaron en el neorrealismo, sino que luego tuvieron una carrera en los años 50, los 60 y los 70, ¿vale? Así que nada, conmigo será hasta el próximo capítulo. Os vamos a dejar una pequeña escena de la película, ya muy interesante para que lo veáis. Y nada, larga vida al cine. Nos vemos. Chao, chao. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿Qué ha ocurrido? Suba, suba. Sígalo, sígalo, corra, corra. Va hacia el túnel, lo he visto yo. ¡Corra! ¿Qué pasa? Vaya. Me debo haber equivocado. Estaba seguro que había tirado por ese lado. Me lo cuentas mañana. ¿Qué culpa tengo yo? Ah. Dime que vives sin límites sin decirme que vives sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites.